Que el Señor los bendiga, queridos amigos y hermanos. Un gozo muy grande estar nuevamente conectados y el gozo de poder juntos compartir la bendición del Señor que el Señor nos da a través de su palabra, a través de la enseñanza que nos deja su palabra con relación a nuestras vidas. En el Evangelio según San Mateo hay una hermosa parábola, la de los dos cimientos, y quisiera que la leamos juntos. Se encuentra Mateo capítulo 7, versos 24 al 27, y dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Una parábola muy hermosa y que nos enseña, tenemos muchas enseñanzas, por supuesto, en estas palabras. La primera que podemos decir es la importancia de oír, el que oye mis palabras, ¿no? El que oye estas palabras. Yo creo que necesitamos oír la palabra de Dios. Bien dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que la fe que necesitamos viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, es sumamente importante exponernos a la palabra de Cristo. Muchas personas no las oyen, para ellas la Biblia es un libro totalmente ajeno, desconocido. No se encuentran en muchos hogares. Las Biblias a veces no es el libro que cada hogar tiene. Y si algunos lo tienen, a veces solamente lo tienen en una biblioteca, pero en realidad necesitamos recibir esa palabra, leerla, oírla, para que pueda ser de beneficio y de provecho para nuestra vida. Por supuesto, otros prefieren no leerla porque contradice tal vez su estilo de vida y no les gusta por esto, ¿no? En el Evangelio de Marcos dice el Señor: mirad cómo oís, ¿no? De la manera que oímos la palabra del Señor. Necesitamos oír la palabra para que podamos realmente saber qué es lo que Dios quiere y tiene para nosotros. En la palabra que le escribe, la primera carta que le escribe a Timoteo, el apóstol Pablo le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Mire, qué terrible. Y en la última carta que le escribe a Timoteo, le dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Qué terrible. Y esos tiempos son los actuales. Son los tiempos donde realmente hay comezón de oír, ¿no? Pero no de oír la sana palabra de Dios, no lo que Dios tiene que decirnos a nosotros a través de su palabra, pero tenemos nosotros sí la responsabilidad de divulgar la palabra, de presentar la palabra del Señor y que la podamos realmente predicar, anunciar en forma permanente. Y también la responsabilidad de oírla nosotros mismos, ¿no? Allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versos del 1 al 4, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es decir, a las cosas de Dios, dice. No sea que nos deslicemos, no sea que nos apartemos progresivamente de la voluntad del Señor. Qué importante esto, que podamos realmente entender que
debemos ser prontos para oír la palabra del Señor. Ahora bien, la parábola tiene algunos condimentos. Cualquiera que me oye estas palabras y dice y las hace, le compararé a un hombre prudente. Es decir, que no solamente tenemos que oír la palabra, oidores, sino también tenemos que ser hacedores de la palabra. Y ahí es donde está el punto clave, que podamos realmente ser hacedores de la palabra. El hombre prudente, al cual menciona el pasaje que leímos, el hombre sabio, es el que oye la palabra del Señor y la obedece, la pone por obra. Es decir, hace lo que la palabra dice, está dispuesto a aplicarla a su vida. La parábola dice que este hombre prudente, sabio, que oyó la palabra y que la puso por obra en su vida, es el que edificó su casa y la construyó sobre un lugar firme, sobre un fundamento sólido, sobre la roca. Y esto es algo maravilloso. Lógicamente, toda parábola tiene un elemento metafórico. La casa vendría a ser la vida de uno, que uno edifica su vida sobre un fundamento muy sólido, muy firme. Es la palabra del Señor. La roca, en este caso, podríamos decir que es Cristo. Él es el cimiento, es la base, el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. Entonces es importante, Cristo es el fundamento sobre el que debemos edificar nuestra vida. En nuestra vida espiritual, porque es el fundamento de nuestra fe. Y también nuestra vida moral, porque la palabra de Dios es la regla de fe y de conducta para nuestra vida personal y para la vida de nuestra familia y para toda nuestra relación con las demás personas. Y también para nuestra vida física aquí en la tierra, porque Él es nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro proveedor, que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, qué importante, ¿no?, que podamos tomar este encargo que nos da la parábola. Dice el versículo siguiente, el 25, que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pues estas cosas son las pruebas de la vida, los contratiempos, las aflicciones, los problemas, dificultades que tenemos que enfrentar, adversidades de toda naturaleza. Es imposible vivir en este mundo lleno de conflictos y problemas y pensar que estas cosas no nos ocurran a nosotros también o no tengamos que ser influenciados, a veces indirectamente, a veces directamente. Pero el texto dice que en todas estas cosas que golpearon contra esa casa, que estaba edificada sobre la roca, dice que esa casa no cayó, permaneció firme, plantada, como un testimonio para Dios. Así la vida del cristiano, del creyente, de la persona que ha cimentado su vida sobre el fundamento de la palabra de Dios, que ha oído la palabra, que la ha puesto por obra y puede realmente saber que si ha edificado su vida sobre un fundamento de tal valor, no habrá prueba, dificultad ni absolutamente nada que pueda destruir nuestra vida, porque estamos plantados sobre la roca firme que es Cristo. El versículo 26 dice: pero el que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Así el hombre insensato, imprudente y necio, escuchó la palabra, pero no la tuvo en cuenta, no la puso por obra, no la obedeció. Y las consecuencias de esa desobediencia, la consecuencia de esa inacción de poner por obra la palabra, son trágicas en la vida de la persona. Está edificando su casa sobre la arena, sobre ningún fundamento. La arena no es un fundamento para poder edificar. Si usted edifica sobre la arena, seguramente la casa muy pronto va a caer. Necesitamos entender que tenemos que plantar nuestros cimientos sobre
el fundamento sólido y firme. La arena en este caso representa aquellas cosas en las que el ser humano a veces se apoya, se afirma sobre ellas, las riquezas, las posesiones, los deleites temporales, sobre las filosofías de este mundo y aún las religiones inventadas por los hombres. En otras palabras, en todas las cosas que de alguna manera pertenecen a este mundo. En el versículo 27, el último de la parábola, dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa, igual que sobre la otra. Pero esta cayó y fue grande su ruina. Frente a las pruebas de la vida, los problemas, las aflicciones, dificultades, adversidades, no se puede mantener en pie. No tiene dónde agarrarse, no tiene quien pueda ayudarlo. El texto dice que cayó y fue grande su ruina. Esta ruina no sugiere un tropiezo en la vida, no sugiere un problema pasajero y nada más, sino una condenación y una perdición que tiene que ver con la muerte de nuestra vida espiritual y eterna. Que el Señor nos ayude para que podamos tomar conciencia de esta verdad. Las palabras de Jesús siempre son fuertes para nuestra vida, porque nos muestran el camino correcto, pero con el propósito de que seamos bendecidos y que nuestra vida, como esa casa, pueda estar construida sobre un fundamento sólido, firme, sobre sus palabras, sobre Cristo mismo, sabiendo que en Él tenemos el sustento, la fortaleza para mantenernos en pie frente a todas las circunstancias de nuestra vida. Hay un texto con el que quiero terminar, el de 1 de Juan 2:15 al 17, que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que el Señor nos ayude, que podamos aplicar esta parábola a nuestra vida. Tenemos que edificar nuestra casa, tenemos que edificar nuestra vida, y esa edificación debe estar sobre el fundamento sólido que es Cristo. Y necesitamos para esto ser hacedores de la palabra. Para esto necesitamos oír la palabra de Dios y ponerla por obra, sabiendo que el Señor entonces estará fortaleciendo de tal manera nuestra vida que no habrá absolutamente nada que pueda derribarnos. Que el Señor lo esté bendiciendo, que pueda usted tomar esta palabra y hacerla suya y tener esta seguridad, esta plena certeza y saber que aunque vengan problemas y dificultades difíciles de enfrentar, sin embargo, está su vida anclada, está plantada, edificada sobre el fundamento firme que no se mueve, que es Cristo. Que Dios los bendiga ricamente.